Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por ver el canal. Como siempre, Fernando Torres desde la fantástica ciudad de Vancouver. En este video yo te voy a mostrar cómo obtuve 3 ofertas de trabajo calificadas profesional, todas a la misma vez, todas al mismo tiempo, y cómo tú puedes aprovechar este conocimiento, esta situación que me pasó para tu propio proceso personal y tu proceso de inmigración a este país. Quédate entonces hasta el final de este video. A ver, nunca fue fácil encontrar un trabajo en Canadá, mucho menos encontrar un trabajo calificado, un trabajo profesional, no es una cosa sencilla. Y a mí por eso me da muchísima pena que de un tiempo a esta parte haya muchos videos en las redes sociales, en TikTok, en el YouTube, en Instagram, etcétera, en donde te muestren la realidad, la verdad de Canadá. Bueno, será la realidad del que crea el video, ¿no? Será una realidad calamitosa, sufrida, triste de aquel que pega algo en el TikTok, pero la realidad mía y de la gente que me acompaña es muy distinta de aquella que de una manera escandalosa te está mostrando que en Canadá todo está mal. Y eso no es cierto, ¿no? No te dejes influenciar porque la realidad de 3 o 4 que hacen videos en un internet es la realidad de todos, al contrario, ¿no? Encontrar un trabajo es difícil, pero es difícil en tu país, es difícil en Estados Unidos y desde luego que es difícil en Canadá. ¿Por qué? Porque tienes que competir con los más bravos. Tienes que competir con gente realmente que tiene conocimientos altos, que tiene maestrías, que se ha formado y que tiene experiencia de trabajo. Fíjate, hace 15 años yo llegué a Canadá, seguramente al igual que aquí quería abandonar mi país porque me parecía demasiado corrupto, demasiado desorganizado, demasiado sin posibilidades. Pero llegué aquí a Canadá y me di cuenta que no tenía un plan, que no tenía las cosas muy claras con relación a ello y sobre todo, lo más triste, que no tenía inglés. Y eso hay que trabajar mucho para poner el piso mínimo en tu proyecto de inmigración si quieres a mediano plazo obtener un buen trabajo. Y eso es un elemento fundamental porque la gente, sobre todo los más jóvenes, creen que en 1, en 2 años o en 6 meses ya pueden tomar una decisión respecto a eso. ¿Un proceso de inmigración fue exitoso o no? No se puede. O sea, no se puede juzgar un proceso de inmigración con 2 años en Canadá. ¿Te parece absurdo? Porque quieres todo rápido, porque te has acostumbrado a la velocidad del 5G, del Wi-Fi. Pero las cosas en un proceso de inmigración toman tiempo, mucho tiempo, ¿no? Yo estaba perdido, como te digo, hace 15 años, pero ahora tengo una familia sólida, tengo 2 hijos, tenemos esta casa, tenemos algunos carros, un perrito, pero las cosas no siempre fueron así. ¿Y qué cosa creo? ¿Cuál creo yo que fue el elemento determinante? La paciencia. La paciencia. Saber esperar, pero no esperando de brazos cruzados, trabajando muy duro y esperando. La cosa realmente empezó a mejorar a partir del año 6 o del año 7, en mi caso en particular, y ya cuando empecé a ver temas profesionales. Y fíjate, mi primer trabajo profesional, para que lo sepas, fue aquí en Vancouver, en un estudio de abogados impresionante, con vista al mar, el trabajo soñado, el trabajo de película que sentía Tom Cruise en la película en la que él era un abogado, ¿verdad? Así me sentía, pero fue una experiencia horrorosa. Fue probablemente lo peor que me pasó aquí, terriblemente desactualizado, ¿no? No solamente desactualizado desde el punto de vista jurídico, que es obviamente elemental, ¿verdad? Porque yo venía de un país donde primero el sistema era diferente, como tratar de conectar un horno microondas en una corriente de 110, siendo de 220, pero estaba sobre todo desactualizado en el aspecto técnico, porque había pasado los primeros 6 años haciendo trabajos no profesionales, trabajos muy sencillos. Había sido músico, había trabajado en el aeropuerto, había sido
había tenido diferentes actividades, pero no me había capacitado. Y de pronto me encontraba en esta oficina, con gente muy talentosa, con todos profesionales de primerísimo nivel, y yo me di cuenta que no podía cumplir las tareas más sencillas, más básicas, pese a que mi nivel de inglés ya era bueno. Y pasó lo que tenía que pasar, pues, porque me dijeron, o sea, chao, vayas, no lo queremos ver nunca más. Y eso fue un golpe, ¿no? Un golpe durísimo, no solamente al ego, sino a un proceso de consolidación y de integración aquí al país, por esas cosas que te da la posibilidad de estudiar aquí en Canadá. Hice una red de amigos, una red de conocidos que luego me permitieron, después de esta experiencia tan triste, llegar al tribunal de inmigración, ¿no? Al tribunal de refugio. Y allí me di cuenta que el refugio y que el tema de los derechos humanos era lo que quería seguir así, que era lo que quería seguir haciendo. No, esto no, el tema de los derechos humanos no es algo que nace aquí en Canadá, es algo que yo hacía en la práctica en mi país de origen, pero que aquí terminó siendo como esa imagen clarísima, ¿no? De lo que yo quería hacer, esa luz al final del túnel, esa serendipity, como lo dicen aquí, ¿no? Que yo sabía que tenía que recorrer ese camino en la inmigración y ayudar a las familias de Latinoamérica a través de eso. Y estuve en el Tribunal de Inmigración, hice excelentes amigos, ¿no? Entendí cómo funcionaba el monstruo desde adentro, y ahí también me di cuenta de que no habían profesionales latinoamericanos que ayudaran en ese sentido, y todavía hoy no lo hay. Muy difícil encontrar profesionales latinoamericanos que apoyen en temas de refugio. Hay abogados que hablan en inglés, pero aparte que te cobran muy caro, no hablan en castellano, ¿no? Pero otra vez, ¿no? Se acabó el contrato, y por más que mis jefes querían que yo me quedara, y por más que yo quería quedarme en ese edificio hermoso del centro de la ciudad, que es la Biblioteca Central de Vancouver, que es una reminiscencia, ¿no? Artística, arquitectónica del Coliseo Romano. Espero que ustedes lo puedan ver después. Tuve que salir, ¿no? Entonces, yo, cada que llegaba a mi casa, cada vez que me votaban o que se acababa un contrato, decía, pero ¿por qué a mí, no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no me puedo consolidar en Canadá de una vez? ¿Por qué no puedo avanzar? Tengo 7, 8 años ya aquí y no veo. Y ahora me río, ¿verdad? Me río, no solamente de mi propia experiencia, sino me río de aquellos que con 6 meses ya se quieren regresar porque no les va bien en Canadá. Señor, señora, esto toma tiempo. Esto toma mucho tiempo. Y yo, después de cada uno de estos fracasos, me miraba en el espejo y decía, ¿qué cosa es lo único que me puede hacer diferente a mí en un mercado laboral diferente también en aquella época, ¿no? Y la cosa era muy sencilla, ¿no? Lo único que le hacía diferente a mí era el dominio de una lengua diferente, que era el español. Así que me puse a buscar trabajos, utilizando esa nomenclatura, esa llave de entrada, esa palabreja que me abrió después muchas puertas, que es Spanish. Spanish. Así que yo buscaba cualquier tipo de trabajo que sea Spanish. Spanish. Y bajo esa perspectiva, encontré 3 opciones, ¿no? La primera fue en una empresa multinacional que se llama Ernst Young. En segundo lugar, y ahí nomás, en el Justice Education Society, que es una ONG de formación de jueces y fiscales de Centroamérica. Y también una propuesta en mi anterior trabajo en el Tribunal de Refugio. Por estas locuras de la edad cuando era joven, a las 3 les dije que sí. Acepté los 3 trabajos así de manera absolutamente irresponsable. Y después de las entrevistas, después de pasar por los procesos de selección, las 3 me invitaron a ser parte de su equipo.
Yo no tomé la primera Ernst Young porque me dio miedo, porque, porque era una empresa enorme y yo tenía ya la idea muy clarita de lo que era trabajar en en un conglomerado como eso. Y lo vi en amigos y amigos y familiares que trabajaban en empresas así, por ejemplo en el Perú, y son empresas que te absorben por completo. Y yo no quería eso. Así que la descarté. El Tribunal de Refugio, que me alargaba por 2 años más el contrato, por año y medio, también lo descarté porque dije, bueno, en año y medio otra vez voy a estar, cuando se termine el contrato, en esta incertidumbre de poderlo renovar. Así que con el dolor de mi corazón lo dejé porque me encantaba ese trabajo, me encantaba el edificio, me encantaba trabajar con esos casos, me encantaba leer los procesos, pero al final me quedé con esta propuesta en el Justice Education, que fue una oferta muy linda y de una experiencia de trabajo que hasta ahorita recuerdo. Mi jefa era rusa, eh, que me dio mucha confianza, me dijo, haz lo que quieres, haz lo que sepas hacer. Me dio muchas, muchas licencias, ¿no? Una de las cosas que yo recuerdo más era que en esta institución nosotros preparábamos procesos educativos para capacitar jueces y fiscales de Panamá, de Guyana, de El Salvador, del triángulo de Centroamérica, ¿no? Y yo tenía que hacer casos de ficción, casos novelados de ficción jurídica para que se discutieran en audiencias de 50 o de 100 jueces y fiscales de Panamá, de El Salvador, de Guyana. Y yo ahí puse toda mi emoción, todo mi entusiasmo creando casos, inventando situaciones, todas jurídicas, que me dieron la oportunidad incluso de conocer algunos de esos países en estos viajes con estos equipos de capacitación canadienses en estos libros. ¿Cuáles son las lecciones? ¿Cuáles son las lecciones que yo tomé, sobre todo en esa época especialísima de 3 propuestas de trabajo inmediatas, ¿no? La primera lección es que hay que tener mucha paciencia. Hay que tener mucha paciencia y hay que capacitarse, porque estás loco o estás loca si crees que lo que tú sabías en tu país de origen va a ser suficiente para navegar en este mercado laboral. No es suficiente. Tienes que capacitarte. Aquí la tecnología está mucho más adelantada que el conocimiento que tú estás teniendo en este país. En segundo lugar, tienes que buscar un factor X que te haga irrepetible en lo que tú haces, como decía Osarenta Samerán de General Electric. Si no tienes ventajas competitivas, que simplemente no compites. Si tú tienes un factor X, si tú escribes bien, si tú hablas alemán, si tú hablas sueco, si tú eres experto contable, si tú conoces Excel, por ahí explota tus mayores capacidades, porque eso es lo que te va a hacer diferente. Digamos, lo que yo podía poner sobre la mesa en aquellas épocas era el conocimiento de un buen castellano. Y así lo hice y así funcionó. No puedes buscar, en tercer lugar, insertarte a un mercado de primer mundo en un chip de tercer mundo. Tienes que dejar todas esas taras, todas esas cargas que traes de tu país de origen, ¿no? De empezar el día leyendo tus correos personales, de tomar breaks, descansos, o de tomarte una hora para almorzar, o de no querer esforzarte si primero no te pagan. Aquí primero hay que esforzarse para después vivir aumento de remuneraciones, mejores condiciones de trabajo. Y aquí en Canadá te las van a dar. Hay que arriesgar mucho. Hay que arriesgar porque dejar tu país es un riesgo grande. Y finalmente, yo creo que el elemento que transforma todo es la paciencia. Es la paciencia de saber esperar el momento, de saber que cada paso que tú das en el camino te va a llevar
al tu resultado. Y por eso es importantísimo que tú tengas un norte, que tú tengas un plan, que tú sepas exactamente a dónde quieres llegar. Cada día es un paso de más, te acercas más a tu objetivo final. Espero que estas reflexiones sobre mi propio proceso de alguna manera te ayuden, ¿no? Si tú estás en este momento enfrentando un proceso de inmigración en Canadá o en cualquier otro país y dices, ya van 5 años, no veo los resultados. Y digo, estás empezando todavía, no te preocupes. Lo mejor está todavía por suceder. Eso yo lo creo, pese a tener 15 años en este país, ya una empresa formada, una empresa de éxito, que además ayuda a mucha gente. Y llegar a Canadá, todavía creo que lo mejor está por venir y estoy seguro que lo mejor también está por llegar en tu vida. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Espero verte en Canadá y espero verte pronto.